Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio se llama El dólar de Todopoderoso, Follow el dólar de viaje increíble de un único para ver cómo la economía mundial realmente funciona. Como sugiere el nombre, cuenta la historia del funcionamiento de la economía global y el papel del dólar estadounidense en ella al rastrear el flujo de un dólar estadounidense en todo el mundo. Pero como lector, lo que más me interesa es cómo se convirtió el dólar estadounidense en la moneda mundial y el estándar para los acuerdos comerciales internacionales. ¿Y qué tiene que ver con China? De hecho, este libro habla al principio de la relación comercial entre China y Estados Unidos, porque Estados Unidos paga los productos chinos en dólares estadounidenses. Después de que las empresas exportadoras chinas reciben dólares estadounidenses, necesitan convertirlos a RMB, lo que implica la elección del sistema de tipo de cambio. Y las exportaciones de China son mayores que sus importaciones, por lo que tiene reservas de divisas. A continuación, China puede invertir en el extranjero, como por ejemplo en la construcción de ferrocarriles en África, y tendrá que pagar dólares estadounidenses a África. Además de los objetivos económicos, la inversión de China en África también implica la estrategia exterior y la influencia internacional de China. Todo esto está directamente relacionado con China. Después de que este dólar llegó a África, los países africanos lo utilizaron para comprar alimentos y luego fluyó a la India. Aunque la India es un gran país agrícola, su infraestructura está muy atrasada, para construir carreteras asfaltadas necesita importar petróleo crudo, y ese dólar se destinó a Irak. Irak es rico en petróleo, pero la situación regional es inestable y necesita importar armas, por lo que ese dólar se gastó en Rusia. Después de que los traficantes de armas rusos obtuvieron el dinero, decidieron invertir en bienes raíces por motivos de seguridad financiera y preservación y valorización, y ese dólar volvió a Alemania. De esta manera, al rastrear el viaje global de un dólar, este libro conecta las actividades económicas de varios países, nos explica conceptos como aranceles, tipos de cambio y globalización, al tiempo que muestra las características económicas y los problemas de desarrollo de cada país, como la guerra comercial que enfrenta China, la brecha de riqueza en India, el envejecimiento de Europa, etc. No es solo una imagen vívida de nuestra comprensión de la globalización económica, sino también un espejo que refleja los logros y riesgos económicos de China. La autora de este libro, Dalsine David, es reportera económica de la British Broadcasting Corporation, BBC, y ha trabajado como economista en los departamentos del gobierno británico y en el HSBC Investment Bank. Siempre ha esperado utilizar un lenguaje sencillo para presentar los misterios de la economía a la gente y explorar el impacto de la economía en el mundo. Entonces dejó su trabajo en una institución financiera y se mudó del piso de operaciones al estudio de noticias. Esta fue también su intención original al escribir este libro. Este libro es muy rico en contenido, pero en la interpretación de hoy nos centraremos en el tema la verdad sobre el dólar estadounidense y lo conectaremos con el desarrollo de China. Interpretaré este libro para usted en 3 partes. En primer lugar, porque el dólar estadounidense puede convertirse en la moneda de circulación mundial y formar la llamada hegemonía del dólar estadounidense. En segundo lugar, cómo creció la economía china en un comercio internacional dominado por el dólar estadounidense. En tercer lugar, tras el ascenso económico de China, ¿puede el RMB desafiar el estatus del dólar estadounidense? Después de escuchar, sabrá por qué la economía de China puede crecer bajo la sombra de la hegemonía del dólar, y qué esfuerzos aún debe hacer China y qué obstáculos debe superar si quiere deshacerse de la hegemonía del dólar. Primera parte. Primero, veamos por qué el dólar estadounidense se ha convertido en la moneda mundial y cómo mantiene esta ventaja. Hablando de este tema, hay una historia que destaca particularmente el estatus especial del dólar estadounidense. Después del estallido de la guerra de Irak en 2003, el ejército estadounidense invadió Bagdad. En aquel momento, el presidente iraquí Saddam Hussein ya había huido a otros lugares. Durante la búsqueda, el ejército estadounidense descubrió que había una gran cantidad de dólares estadounidenses escondidos en el palacio de Saddam, por un total de cientos de millones de dólares. Esto es interesante. Debes saber que desde la Guerra del Golfo en la década de 1990, Saddam Hussein ha estado compitiendo en secreto con Estados Unidos. No fue hasta que Estados Unidos decidió derrocar a Saddam que la gente descubrió que a este viejo enemigo de Estados Unidos le gustaba más cobrar dólares estadounidenses. Esta historia no es un caso aislado. Porque, en muchos sentidos, el dólar estadounidense es la moneda más popular del mundo. Ya sea un gerente de banco en Japón, una guía de viajes en Panamá o incluso un narcotraficante en México, todos utilizan dólares estadounidenses en sus transacciones. Cuando las crisis financieras golpean a muchos países, sus monedas se deprecian severamente y los ricos descubren que una forma segura de proteger sus ahorros es convertir su dinero en dólares estadounidenses. En partes del mundo políticamente inestables, los trabajadores humanitarios están descubriendo que desembolsar un fajo de dólares para comprar una variedad de equipos es una forma eficaz de resolver rápidamente las crisis humanitarias. Por supuesto, el dólar estadounidense se utiliza más en el comercio y la inversión internacionales. Como se mencionó anteriormente, ya sea China invirtiendo en África, Nigeria comprando granos de la India o Irak comprando armas rusas, todos usan dólares estadounidenses. Dado que el dólar estadounidense es el actual estándar mundial de fijación de precios, es la forma más conveniente, confiable y eficiente de liquidar transacciones.
Se puede decir que el dólar estadounidense es verdaderamente la moneda mundial. Entonces, ¿por qué el dólar estadounidense se convirtió en la moneda mundial? Esto comienza con el sistema de Bretton Woods que surgió en 1944. En ese momento, más de 40 países firmaron un acuerdo cerca del Parque Bretton Woods en los Estados Unidos, acordando utilizar el dólar estadounidense como estándar para la liquidación del comercio internacional. Las monedas de varios países estaban vinculadas al dólar estadounidense y los tipos de cambio se mantuvo básicamente sin cambios. Al mismo tiempo, Estados Unidos garantizó que todos pudieran pagar $35 estadounidenses por día. El precio de las onzas se cambia por oro a los Estados Unidos para crear un entorno comercial internacional estable. Como resultado, el dólar estadounidense, como patrón de liquidación del comercio internacional vinculado al oro, se convirtió en la moneda mundial y estableció el llamado sistema de Bretton Woods. La base del sistema de Bretton Woods es la fortaleza económica de Estados Unidos. Debes saber que al final de la Segunda Guerra Mundial, la producción industrial de Estados Unidos representaba el 40% del total mundial, su PIB representaba más de la mitad del mundial y sus reservas de oro representaban las 3/4 partes del mundo. En aquel momento, si uno quería utilizar una moneda para dominar el comercio internacional, no había mejor opción que el dólar estadounidense. Sin embargo, aunque el sistema de Bretton Woods trajo crecimiento económico a los países contratantes durante más de 20 años, al final no pudo sostenerse. Porque durante este periodo, la moneda emitida por Estados Unidos siguió aumentando, mientras que las reservas de oro eran cada vez menores. Posteriormente, Estados Unidos no pudo cumplir su promesa de $35 estadounidenses por una onza de oro y en 1971 anunció que el dólar estadounidense se desvinculaba del oro y los tipos de cambio de varios países pasaban a flotar libremente. Después de eso, en teoría, el dólar estadounidense ya no es la moneda mundial. Pero, de hecho, durante más de medio siglo, el dólar estadounidense sigue desempeñando el papel de moneda mundial. Como nos dice este libro, aunque la economía estadounidense representa menos de una cuarta parte de la economía mundial, el dólar estadounidense representa el 87% de las transacciones globales pagadas en monedas extranjeras. ¿Por qué es esto? En mi opinión, esto debe entenderse desde la naturaleza de la moneda. En el pasado, la gente solía creer que el dinero era un bien especial que servía como equivalente general y que debía tener algún valor intrínseco, al igual que el oro y la plata se utilizan para acuñar dinero. Pero ahora, cada vez más académicos creen que la esencia de la moneda es el crédito. La gente acepta una determinada moneda porque cree que otros la aceptarán. Cuanto más amplio sea el alcance de la aceptación, más confiable será la moneda. Por el contrario, no importa cómo se cree una moneda, mientras la gente ya no confíe en ella, dejará de tener valor. Entonces, ¿qué determina la confianza de la gente en la moneda? En el pasado, estaba determinada por las propiedades físicas de los metales preciosos como el oro y la plata. Pero en la sociedad moderna, la moneda se ha convertido en un medio de pago legal emitido por un monopolio gubernamental, y su fuente de confianza se ha convertido en una evaluación del gobierno de un país y de las condiciones sociales generales. En otras palabras, si cree que un país es políticamente estable y económicamente próspero, que el gobierno no incumplirá sus deudas, que sus bienes personales no serán privados arbitrariamente y que es líder en tecnología y educación, naturalmente estará dispuesto a mantener la moneda de este país para compartir sus recursos y logros de desarrollo. Y si un país tiene agitación política, atraso económico, carece de seguridad y libertad y no puede ver un futuro y esperanza, no querrás conservar la moneda del país. Esta diferencia de confianza entre países es la razón fundamental del diferente estatus de las monedas. Desde este punto de vista, no sorprende que el dólar estadounidense pueda mantener su estatus de moneda mundial. Aunque desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el colapso del sistema de Bretton Woods, la desintegración de la Unión Soviética y hasta la crisis financiera de 2008, la participación de la economía estadounidense en la economía global fue disminuyendo, pero como única superpotencia del mundo, ha logrado grandes logros en tecnología, educación, cultura, etc. El poder blando es sobresaliente, por lo que el dólar estadounidense seguirá siendo ampliamente reconocido. Por supuesto, esto también es inseparable de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, este libro menciona que después del colapso del sistema de Bretton Woods, para mantener el estatus del dólar estadounidense en el mundo, Estados Unidos firmó un acuerdo con Arabia Saudita en 1973 para que los productos petroleros de Arabia Saudita tuvieran un precio. Y negociados en dólares estadounidenses. Esto ha ayudado en gran medida a que el dólar estadounidense mantenga su estatus original y siga sirviendo como el estándar de liquidación más importante en el comercio internacional. A cambio, Estados Unidos también prometió brindar garantías para la seguridad nacional y la estabilidad regional de Arabia Saudita. Hay muchos más ejemplos como este. En general, el hecho de que el dólar estadounidense se haya convertido en la moneda mundial se debe a muchos factores, incluido el poder duro, como la política, la economía y el ejército, y el poder blando, como la ciencia y la tecnología, la educación y la cultura. Es fuerza más poder y encantó, como resultado común. Algunas personas llaman a este superestatus del dólar estadounidense hegemonía del dólar y lo vinculan con las guerras exteriores de Estados Unidos, llamándola guerra de divisas. Si esta opinión es correcta o no, no se juzgará aquí.
Pero debemos recordar que en los últimos 40 años de sistema de comercio internacional dominado por el dólar estadounidense, el desarrollo económico de China ha sido muy exitoso. Si la hegemonía del dólar significa utilizar el estatus del dólar para suprimir el desarrollo de otros países, entonces ha fracasado para China. La segunda parte. De esto es de lo que vamos a hablar a continuación, de cómo la economía china asciende en el orden comercial internacional dominado por el dólar estadounidense. Todos sabemos que desde la reforma y apertura de 1978, la economía de China ha experimentado cambios trascendentales. Según las estadísticas del Banco Mundial, de 1978 a 2020, el PIB per cápita de China aumentó de $190 a más de $10.000, y su PIB aumentó de aproximadamente $150.000 millones a casi $15 billones. China ha construido la red de banda ancha móvil más grande del mundo, tiene el mayor kilometraje ferroviario de alta velocidad del mundo y ocupa el primer lugar en el mundo en la producción de importantes productos industriales como automóviles y acero. China ha pasado de ser un país pobre a una potencia económica, incluso a la par de Estados Unidos, y se ha convertido en un actor importante que influye en el panorama político y económico mundial. Entonces, ¿cómo pasó esto? Este libro proporciona una perspectiva vívida. La historia puede partir de la vida de un americano, llamémosle Allen. En las últimas décadas, se ha vuelto cada vez más inseparable de los productos fabricados en China. Por ejemplo, en los supermercados Walmart, hay por todas partes ropa, zapatos, sombreros, juguetes, equipos electrónicos, etc. de China, que son muy baratos y le reportan enormes beneficios. La razón por la que los productos chinos son baratos es principalmente por los bajos costos laborales de China. Por ejemplo, en Estados Unidos, Walmart paga a los cajeros $13 por hora, mientras que en las sucursales chinas de Walmart, los cajeros pagan solo $2 por hora. Disparidades como esta existen en todos los ámbitos de la vida. Así que ya en 2002, para aprovechar la ventaja de los bajos costos de China, Walmart trasladó su sede de adquisiciones globales a Shenzhen, China. En solo 2 años, el valor de los bienes que ordenó a China se disparó un 40%. En los 10 años transcurridos desde 2004, el gasto de Walmart en la compra de productos chinos casi se ha triplicado, alcanzando los $50.000 millones al año. Ha permitido que innumerables productos chinos inunden Estados Unidos, llenando los estantes de las tiendas estadounidenses y haciendo que los estadounidenses estén felices de comprar. Se puede ver que las compras de los consumidores estadounidenses no solo mejoran sus propias vidas, sino que también afectan las operaciones de las empresas multinacionales y la dirección del comercio internacional. Por supuesto, desde otra perspectiva, la premisa de todo esto es la reforma y apertura de China. Porque antes de 1978, China implementó una economía planificada y enfatizó el desarrollo independiente, y no importa cuán grande fuera su fuerza laboral, no participó en la división internacional del trabajo. No fue hasta la década de 1980 que China hizo la transición a una economía de mercado y se abrió gradualmente al mundo exterior, inyectando un nuevo impulso al desarrollo económico. Entre ellos, todos coinciden en que el paso más importante fue ingresar a la Organización Mundial del Comercio en 2001. ¿Por qué es esto importante? Porque, como todos sabemos, unirse a la Organización Mundial del Comercio requiere que China limpie las leyes y regulaciones que son incompatibles con las prácticas internacionales, rompa su monopolio comercial de importación y exportación, reduzca los aranceles, reduzca las barreras a la inversión extranjera, etc. Para alinearse con las prácticas y normas internacionales, China ha aprobado más de 190.000 políticas y regulaciones en las últimas 2 décadas, el arancel de importación promedio se ha reducido del 15,3% al 7,4% y se han abierto casi 120 sectores de la industria de servicios al mundo exterior. Estos cambios han afectado profundamente el panorama económico de China y el mundo. El más significativo es que el comercio exterior de China ha crecido rápidamente y los recursos extranjeros han seguido llegando. En los 10 años transcurridos desde su adhesión a la OMC, China ha traído más de $700.000 millones en inversión extranjera, ha añadido cientos de miles de empresas con inversión extranjera y casi todos los fabricantes de renombre mundial han establecido bases de producción en China. Como resultado, varios productos con la etiqueta "Hecho en China" se venden en todo el mundo y China se ha convertido en una verdadera fábrica del mundo. Por supuesto, en este proceso, muchos aspectos de alto valor agregado de los productos, es decir, I+D, diseño y marketing de marca, están controlados por otros, y China solo recibe salarios laborales relativamente bajos. Por ejemplo, según algunas estadísticas, por un teléfono móvil Apple ensamblado en China, Apple obtiene alrededor del 60% de las ganancias. Después de excluir el costo de las materias primas y las piezas, China solo obtiene el 1,8% de las ganancias de producción, y todo el dinero. Lo ganado es dinero ganado con mucho esfuerzo. Pero aún así, la inversión de las empresas multinacionales es crucial para el desarrollo de China. Cuando los países desarrollados invierten y construyen fábricas en países en desarrollo, no solo deben proporcionar equipos avanzados, sino también capacitar a su personal administrativo y técnico. Por lo tanto, además de crear empleos, es más importante transferir conocimientos y tecnología a los países en desarrollo. Este es precisamente el paso más importante para que los países en desarrollo alcancen a los países desarrollados.
En otras palabras, cuando los consumidores extranjeros como ANEN utilizan dólares estadounidenses para comprar productos chinos baratos y de alta calidad, no solo cambian la estructura industrial de China a través del comercio internacional, sino que también aportan un fuerte impulso al desarrollo económico de China. Así pues, podemos ver que el ascenso económico de China y el crecimiento del comercio exterior están sincronizados. De 2001 a 2020, las importaciones y exportaciones de China aumentaron de $500.000 millones a $4,6 billones. La inversión extranjera directa de China pasó del puesto 26 al primero en el mundo, y su atracción de inversión extranjera también se ha clasificado entre las mejores del mundo durante muchos años en una fila. Al mismo tiempo, el PIB de China ha aumentado de $1,3 billones a $15 billones y su clasificación mundial ha saltado del sexto al segundo puesto. Sin la apertura y el comercio internacional, la economía de China no habría logrado un éxito tan grande. Entonces, ¿qué papel juega el dólar estadounidense en el ascenso económico de China? Algunas personas creen que ha contribuido a reducir los costos de transacción y mantener el orden y la estabilidad. Por ejemplo, el economista dijo, gracias a que Estados Unidos proporcionó el dólar estadounidense como moneda fuerte en la que se puede confiar en todas partes, la globalización puede operar y cruzar. Los costos de transacción fronteriza son muy bajos. Si no, una determinada moneda es confiable en todo el mundo. Si todos reconocieran solo el oro o la plata como moneda de pago, el volumen de comercio exterior de China no sería tan grande y las exportaciones de China no serían tan fluidas. Por lo tanto, si hay dólares estadounidenses como medio de pago, habrá exportaciones de productos chinos a todas partes. También se debe al rápido crecimiento de China en los últimos 30 años. Por supuesto, en mi opinión, por un lado, debemos reconocer el papel positivo del dólar estadounidense y, al mismo tiempo, no debemos negar las ventajas y los esfuerzos de China. Porque en el mismo entorno internacional, algunos otros países también tienen abundante fuerza laboral, pero su desarrollo no es tan bueno como el de China. Se puede ver que el modelo de desarrollo de China debe ser único. Entonces, ¿puede el modelo de desarrollo de China seguir desempeñando un papel en la futura internacionalización del RMB? A medida que la economía de China sigue creciendo, este problema se vuelve cada vez más difícil de evitar. La tercera parte. De esto es de lo que vamos a hablar a continuación. Después del ascenso de la economía de China, ¿puede el RMB convertirse en una moneda internacional? O en otras palabras, ¿qué obstáculos debe superar el RMB si quiere desafiar el estatus internacional del dólar estadounidense? La razón para discutir este tema es que, según las estimaciones de muchos economistas, el PIB de China superará al de Estados Unidos en los próximos 10 años aproximadamente. Aunque todos sabemos que el PIB no es igual a la cantidad total de riqueza, y que el PIB no es lo mismo que el PIB per cápita, también es un acontecimiento histórico porque hace más posible que el RMB desafíe al dólar estadounidense. ¿Cuáles son los beneficios de que el RMB se convierta en una moneda mundial? Tomemos como ejemplo el dólar estadounidense. Debido a que es una moneda universalmente aceptada en el mundo, el gobierno estadounidense, siempre que comience a imprimir dinero, puede cambiar dólares estadounidenses por bienes de todo el mundo. De esta manera, incluso si se produjera inflación, la soportarían todos los países que poseen dólares estadounidenses. Esto es señoreaje mundial. Por supuesto, incluso si no queremos cobrar señoreaje, desde la perspectiva de evitar riesgos y no quedarnos cortados los puerros, promover la internacionalización del RMB también es un objetivo importante para la economía china en el futuro. De hecho, China ya está haciendo esfuerzos en este sentido. Por ejemplo, a lo largo de los años, China ha firmado acuerdos de intercambio de divisas con muchos países, incluidos el Reino Unido, Japón, Rusia, etc. Es decir, ambas partes reservan una cierta cantidad de fondos internos y pagan en sus propias monedas cuando importan bienes de la otra parte, para reducir la dependencia del dólar estadounidense. También están el nuevo Banco de Desarrollo, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, etc. en los que China participa en la construcción de los BRICS, también para evitar la influencia del dólar estadounidense. Pero hasta ahora, el renminbi está lejos de ser una moneda internacional. Por ejemplo, en 2020, según estadísticas del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones, el PIB de China representa el 18% del total mundial, y su comercio de importación y exportación representa el 15% del total mundial. Es el mayor comerciante del mundo de bienes, pero el RMB desempeña un papel importante en los acuerdos internacionales y en las reservas mundiales de divisas. La proporción es solo de alrededor del 2%. Por el contrario, la economía estadounidense representa menos de una cuarta parte de la economía mundial, pero el dólar estadounidense representa casi el 60% de las reservas mundiales de divisas y más del 80% de los acuerdos internacionales. El dólar estadounidense sigue siendo la moneda estándar para las transacciones internacionales, acuerdos comerciales, y se considera un refugio seguro cuando el mundo está en crisis. ¿Por qué es esto? Como se mencionó anteriormente, convertirse en una moneda mundial requiere el doble apoyo de fuerza y encanto. Podemos observar estos dos aspectos para ver qué obstáculos debe superar el RMB si quiere convertirse en una moneda mundial. Veamos primero el encanto.
De la comparación anterior se desprende que el grado de internacionalización del RMB es bajo en comparación con la fortaleza económica de China, por lo que primero debemos fortalecer su encanto, es decir, aumentar su atractivo para los comerciantes e inversores de todo el mundo. En este sentido, según algunos estudiosos y este libro, el RMB necesita superar al menos dos obstáculos. La primera es que el RMB no puede ser incondicionalmente convertible. Por ejemplo, para los residentes chinos, cada persona solo puede cambiar $50.000 estadounidenses en moneda extranjera al año, y se requiere una aprobación especial para exceder el límite. Asimismo, para los residentes o empresas extranjeros, existen restricciones sobre la variedad de bienes o activos que se pueden comprar al convertir moneda extranjera a RMB. Las monedas internacionales como el dólar estadounidense, el euro y el yen no tienen este problema y pueden convertirse libremente entre sí de forma incondicional. Por lo tanto, si el RMB quiere convertirse en una moneda internacional en el futuro, debe ser libremente convertible. Porque todo el mundo utiliza una determinada moneda internacional por conveniencia, la imposibilidad de convertirla libremente significa enormes inconvenientes y es imposible hablar de internacionalización. En segundo lugar, el tipo de cambio del RMB no puede flotar libremente. Según este libro, en el comercio chino-estadounidense, si China exporta más bienes a Estados Unidos de los que Estados Unidos exporta a China, es decir, cuando China tiene un superávit comercial, el mercado tendrá más demanda de RMB, y el RMB el tipo de cambio también aumentará y favorecerá la balanza comercial. Pero, de hecho, el tipo de cambio del RMB es básicamente estable, lo que difiere de lo que Occidente espera, y también afecta el proceso de internacionalización del RMB. Además, la condición más importante para la internacionalización del RMB es el crecimiento económico de China. Como se mencionó anteriormente, lo que respalda al dólar como moneda mundial es el poder duro y el poder blando de Estados Unidos. Lo más importante del poder duro es la fuerza económica, porque la economía es la encarnación de la política y la garantía de los asuntos militares. Solo cuando la economía de China supere a la de Estados Unidos podrá el RMB desafiar el estatus del dólar estadounidense. Entonces, ¿cómo puede China mantener un alto crecimiento económico y superar a Estados Unidos? Creo que se puede resumir en 4 palabras: reforma y apertura. En este libro, el autor muestra un contraste entre el desarrollo de la Unión Soviética y los Estados Unidos, y el destino del rublo y el dólar estadounidense. Debes saber que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la desintegración de la Unión Soviética, la Fuerza Nacional Integral de la Unión Soviética podía competir con los Estados Unidos, pero el estatus internacional del rublo era muy inferior al del dólar estadounidense. ¿Por qué es esto? El autor mencionó que la Unión Soviética implementó una economía de planificación centralizada y las instrucciones de Moscú determinaron la producción y el consumo nacionales. Por lo tanto, el foco de la economía soviética no estaba en producir productos necesarios para su propio pueblo, sino en producir armas para la carrera armamentista. Y debido a la Guerra Fría, la economía soviética quedó aislada de los mercados mundiales y no tenía incentivos para producir bienes para la exportación. Como resultado, hay una escasez crónica de muchos artículos de primera necesidad en los estantes de las tiendas, y es común que la gente haga cola para comprar productos. Como resultado de este desarrollo, no solo el rublo fue inferior al dólar estadounidense, sino que la propia Unión Soviética fue incapaz de sostenerse y se encaminó hacia el declive. De esto debemos recordar 2 lecciones: primero, no podemos ir contra el mercado; segundo, no podemos aislarnos del mundo. Solo así la economía china podrá mantener un crecimiento a largo plazo y superar a Estados Unidos en su ventaja de escala. Pero incluso si algún día el PIB de China supera al de Estados Unidos, el camino hacia la internacionalización del RMB aún será largo. Porque se necesitará más tiempo para que el PIB per cápita, que realmente representa la riqueza de un país, supere al de Estados Unidos. Es más, además de la superación económica, también se requiere el desarrollo de poderes blandos como la tecnología, la cultura y la educación. Por lo tanto, en el corto plazo, no es realista que el RMB desafíe el estatus internacional del dólar estadounidense. En lugar de tratarlo como un plan, es mejor considerarlo como la dirección y el objetivo que guiará el desarrollo social. En otras palabras, el desarrollo de China no solo debe mejorar la fortaleza del país, sino también aumentar su encanto. Solo así podremos apoyar al RMB para que se globalice. Conclusión. Lo anterior es el contenido principal de este libro. La atención se centra en por qué el dólar estadounidense puede convertirse en la moneda mundial y su relación con el desarrollo económico de China. Finalmente, revisemos y hagamos algunas adiciones. En primer lugar, el dólar estadounidense se ha convertido en la moneda mundial y el estándar de liquidación del comercio internacional porque la mayoría de la gente cree en él, y esta confianza se basa en el poder duro y blando de Estados Unidos. Aunque la fortaleza económica de Estados Unidos ha disminuido mucho durante el último medio siglo aproximadamente, su fortaleza general aún está muy por delante, por lo que su estatus en el sistema monetario internacional sigue siendo alto. Mientras recordemos que la moneda mundial es el resultado conjunto de fuerza y encanto, podremos ver claramente la esencia de la hegemonía del dólar. En segundo lugar, durante los últimos 40 años de reforma y apertura, la economía de China ha crecido rápidamente y ha creado milagros de desarrollo social.
Una de las razones importantes es que a través del comercio internacional se han obtenido inversiones transfronterizas y transferencia de tecnología de los países desarrollados, y se ha completado la modernización industrial mediante una gran cantidad de bienes exportados. En este proceso, el dólar estadounidense como moneda mundial ha reducido los costos de transacción, mejorado la eficiencia de la inversión e impulsado el desarrollo de China. Por supuesto, lo que debería agregarse aquí es que el éxito económico de China se debe más importantemente a sus propias ventajas y esfuerzos. Debido a que el entorno internacional es similar, la economía de China ha crecido rápidamente y debe haber algo único en ella. Este libro habla indirectamente de las diferencias entre China e India. Considera que la India está en desventaja en la competencia con China. La brecha más obvia es su infraestructura atrasada, su baja eficiencia gubernamental y su complejo entorno empresarial. Estos aspectos son precisamente las ventajas que China necesita para seguir desarrollándose. Por último, existe la perspectiva de la internacionalización del RMB. En los últimos años, con el ascenso de la economía china, el estatus internacional del RMB ha mejorado, pero todavía no es comparable al dólar estadounidense y ni siquiera igual al estatus de China en la economía mundial. Esto se debe a que el RMB todavía está por detrás de los requisitos de la internacionalización en términos de brindar libertad y conveniencia. Si China quiere mejorar el estatus internacional del RMB y hacer posible que el RMB se convierta en una moneda mundial, debe continuar trabajando duro para lograr el crecimiento económico y mejorar el poder blando. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?